Buenas Hola, ¿qué noches. tal? Buenas noches. Buenas Qué noches. gusto encontrarnos en nuestra clase. Un tiempo donde tenemos la oportunidad de compartir juntos las bellezas de nuestro Dios, que bien dice la palabra, ¿no? Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Les parecen bien si empezamos orando? ¿Sí? Por favor. Sí. Padre, muchas gracias porque nos das esta oportunidad tan hermosa a todos a los que estamos aquí conectados. El poder juntos meditar, reflexionar tu palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre eterno, que a cada uno nos hables en lo personal. Nos conoces, nos amas, enviaste a tu Hijo, dio su vida, resucitó. Estamos sentados hoy con tu Hijo, con Jesucristo nuestro Señor, a tu diestra. Señor, que toda esta obra tan preciosa, de tanta entrega, de tanto amor, nos siga siendo revelada. Tú dijiste que no nos dejarías huérfanos, que enviarías al Consolador y que Él hablaría de lo tuyo. El Espíritu Santo es el que nos revela el Evangelio. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta noche a cada uno de los que estamos aquí, así en forma personal, única, de acuerdo a nuestro carácter, a nuestras necesidades, a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas, a nuestras seguridades. Señor, tú te reveles a nosotros. Padre, permite que al terminar esta clase, cada uno nos parezcamos más a ti. Hay verdades eternas, verdades para eternidad que tú estás dispuesto a revelarnos. Que nuestro oído espiritual esté abierto. Te amamos, te amamos. Señor, estamos dispuestos a conocerte, dispuestos a oírte y permite que nos des a cada uno la capacidad de dispuestos a obedecerte, Señor. En ocasiones, cuando hay algo que tú nos quieres mostrar, a donde quieres que seamos obedientes, a veces no es fácil, pero tampoco estamos solos en esos momentos. Así que aquí estamos con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestro espíritu dispuestos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quisiera que si empezáramos, perdón. Voy a ir por párrafos y en base al párrafo, quien guste hacer una pregunta, voy a estar aquí checando el tiempo para que yo no me alargue en mucho tiempo y les dé oportunidad. Por favor, si abren no sé si impriman el documento o lo tengan en la computadora, en la primera página de la sesión 3 del capítulo 2. Ahí me voy a ir directo a Hechos 9, 15 y 16. Esa porción la tienen ahí escrita. Y lo que quisiera resaltar es lo que el Señor le dice a Ananías, que vaya y lo envía a orar por Pablo. Sé que ustedes conocen el contexto. Y es impresionante que dice, instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo primero que quisiéramos mencionar es que tú también eres un instrumento escogido. Eres una vasija para contribuir a los propósitos divinos. Y en el audio lo comentamos, pero lo quiero resaltar porque es muy importante. Esta palabra como instrumento también implica como la esposa contribuyendo al propósito y a la utilidad del esposo. Acuérdense que como iglesia somos la esposa de Cristo. Entonces, cuando nosotros como instrumento somos escogidos para que el propósito de Jesucristo, enviado por el Padre, la utilidad de la salvación, se haga presente en la tierra y nosotros colaborando para ello. También implica esto como instrumento, como un lienzo donde se es pintado, donde se es dibujado. Y aquí que quisiera mencionarte, tu historia, el autor es nuestro Señor Jesucristo. Y te quiero decir algo, el fin de nuestra historia es victoria. Estemos viviendo lo que estemos viviendo en este momento, el fin de nuestra historia es victoria.
Tú no fuiste llamado para fracasar, no fuiste llamada para fracasar. Somos llamados para vivir en victoria y manifestar que somos esas vasijas escogidas. Y es bien hermoso cuando dice que somos escogidos para llevar su nombre. Somos seleccionados divinamente, divinamente. Él te seleccionó, Él te vio, Él te amó, Él te bendijo. Y la cuestión de llevar el nombre habla de, a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, hablar del nombre no por decir Dios, sino por el carácter, por su majestad, esa expresión de sus atributos a través de nosotros. Ese es todo un reto. Ese es todo un reto. A mí no se me hace fácil eso, pero está escrito en la palabra. Y cuando dice que es necesario padecer, hablando de Pablo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo te preguntaría, ¿a poco no ahorita, en estos 6 meses, creo, de que estamos en un tiempo diferente, una época a la que Dios nos metió, ¿a poco no hemos padecido algo y nos ha sido necesario? Y en medio de ello, su nombre ha sido glorificado. ¿Sí? Termino. Tomé 3 minutos. Ahora sí, quiero escuchar preguntas al respecto. ¿Quién empieza? O todo está muy claro o nada se entendió. Sí, Pastora Yuri, puede preguntar. Hola, hola. Me encantó perdón, acabo de entrar y no sé si queda mi pregunta en este tipo, pero en este punto, pero bueno, cuando comentaba usted en el audio acerca de esta parte de instrumento escogido, lo asemejaba con el matrimonio, cuando uno de los cónyuges apoya o ayuda al otro a cumplir su propósito o una meta específica. ¿Podríamos asemejarlo a hacer ayuda idónea? Sí, totalmente. De la cual habla Génesis. Sí, totalmente. De hecho, instrumento es lo que incluye. Eso es instrumento. Sí, Yuri, perdón, continúa. Okay. Sí, no, nada más era eso, o sea, si pudiera aplicar en este punto también el término de ayuda idónea. Totalmente aplica porque es precisamente la ayuda de la esposa al esposo. Y la ayuda es en el sentido que el esposo cumpla. Sí, como ayuda contribuimos a que él cumpla, para lo cual es llamado. Creo que una de las contribuciones más bellas y hermosas como ayuda idónea es que el varón pueda cumplir su propósito. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más, Yuri? Perdón. No, todo bien, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta al respecto o aportación? Sí, buenas noches. Sí, hola Alejandro. Donde dice aquí, en lo que Dios te ha elegido, estás encadenado. Eso quiere decir, por ejemplo, en un matrimonio, obviamente nos eligió para que estuviéramos juntos. Exacto. Pero también en una acción, por ejemplo, de servir a la iglesia, de servir al prójimo, del estilo de vida que nosotros estamos pues tratando de hacer en Cristo, porque cuando nos convertimos y somos hijos de Dios, somos elegidos también. El estilo de vida que nosotros llevamos es para que la gente también vea luz y vea parte de Jesucristo, porque no a Jesucristo, pero parte en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, de hablar, de comportarnos, ¿no? Y a eso es lo que se refiere, te ha elegido, estás encadenado, o sea que estamos siguiendo ese camino fielmente. Sí, mira, aunque en algún momento, no es permiso, no va a ser permiso pastoral para nadie, pero aunque en algún momento alguno de nosotros nos pusiéramos de berrinchudos, nos saliéramos del camino, la elección nos vuelve a traer, estamos encadenados.
Por eso pusimos elegidos según la presciencia, 1 de Pedro 1:2, y el otro, para obedecer. O sea, algunos de nosotros el carácter no nos da para la obediencia. ¿Cuántos alzan la mano? Oiga, Uno batalla a veces para obedecer algunas cosas, pero esta elección nos vuelve a seducir y estamos encadenados. No hay le comento. forma de que uno de nosotros se vaya y se pueda ir por la tangente. Acuérdense del capítulo 1, sellados, ¿sí? O sea, estamos sellados, tenemos las arras y tenemos la unción. Sí, Alejandro. Por ejemplo, nosotros cuando conocimos de Cristo, éramos católicos, pero alguien nos habló de Jesucristo y todo. Pero después de unos 3 años, más o menos 4, nos tomamos un año sabático, por así decirlo. Y nos llovió más afuera que adentro. Nos llovió sobre mojado, como dicen, y volvimos a regresar exactamente, y hubo muestras de que Dios nos estaba esperando. Así es. Entonces, es lo que está diciendo, y volvimos creo que con más fuerza, ¿verdad? En fin, muchas gracias. Sí, miren, a veces algunas personas, qué bueno que mencionaste esa experiencia, Alejandro, y gracias por la confianza de compartirlo. A veces algunas personas dicen, es que acepté a Cristo y me empezó a ir, pero como en la feria. Normalmente cuando yo oigo eso, pienso lo siguiente, a esta persona eso ya le iba a pasar, como en la feria, pero qué diferencia que te vaya como en la feria con Cristo que sin Cristo. Porque con Cristo tenemos la fuerza, con Cristo podemos encontrar la paz, con Cristo hay una enseñanza, sin Cristo, bueno, todos tenemos conocidos o familia en desesperación, de veras cosas tan fuertes. Y bueno, para mí una cosa que me impresiona es la falta de paz en el corazón. Porque a veces estamos viviendo unas tan fuertes, pero en el fondo de ti hay paz. Tú sabes que Dios está, aunque haya momentos que tal pareciera que no, pero la gente que no lo tiene, ahí sí es preocupante. Dice aquí un pasaje, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. O sea, como Él nos eligió, por eso estamos encadenados, porque Él es el que eligió. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Sí. pastora, a mí me llama la atención que Pablo habla de la tristeza. Sí. Que Pablo dice que él no va con tristeza, pero sí. que ¿quién lo podrá alegrar? Sabemos, o al menos yo sé, que nosotros los humanos, pues tendemos a veces a deprimirnos, a estar tristes, pero encontramos el consuelo en Dios. Exacto. Entonces, Pablo cuando les dice, yo no puedo ir con tristeza con ustedes, porque yo así lo entiendo, que no los voy a entristecer, que después ¿quién me va a sacar a mí de la tristeza? Sí. ¿Y quién les va a llevar a ellos gozo? Ambas cosas. Ajá. Sí. ¿Cómo lo puedo interpretar, pastora? Mira, cuando habla de tristeza, implica dos cosas. Sí implica angustia, pero también molestia. O sea, la tristeza en el caso de Pablo fue provocada por el comportamiento de Primera de Corintios, que fue la primera carta que escribe. ¿Se acuerdan todo lo que analizamos de Primera? Todas las broncas y que decíamos, esta carta fue escrita para el siglo XXI, ¿sí? Hay adulterio, hay de todo, como en, ¿cómo se dice? Como en botica, ¿no? Creo que es el dicho. Entonces, es tristeza, sí es angustia, pero a la vez es molestia, o sea, y esto es hermoso, que eso me apantalla de Dios. Mira, el Espíritu Santo hubiera podido detener a Pablo de no escribir esto. Todo lo que está en la palabra está avalado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, aunque esté involucrada una personalidad, pero el que soplaba, el que revelaba, el que decía que escribir, es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces, si el Espíritu permite que esto esté escrito, ¿por qué creen? Para que tengamos la libertad en algún momento también de vivir tristeza. Y eso me apantalla de Dios, que sabiendo que Él es Dios, el poder que tiene y ese poder transformador nos da la oportunidad de expresar nuestras emociones, cualquier tipo que ellas sean. Tú lees que un Pablo
con la revelación que tenía, y más adelante vamos a ver la comunión con el Señor, también vivió tristeza. Lo cual dices, bueno, entonces, pues cuando he vivido tristeza, pues tampoco estoy tan mal. Porque también llega a pasar que como cristianos, mira, nos demandamos mucho entre nosotros. Nosotros podemos tolerar que otra gente que no tiene a Cristo haga lo que sea, sea triste, todo. Pero un hermano nuestro de la fe, a veces les demandamos más que a los de fuera. Yo creo que leer esto de Pablo nos debe de hacer más misericordiosos. Que si alguno está triste, miren, el consuelo a veces es quedarse calladito. No siempre hay que ir a hablar. En ese aspecto, la primer parte que tuvieron los amigos de Job, de llegar y quedarse callados por 7 días, yo creo que eso es muy sabio. Después hablaron y pues no hablaron muy sabios, ¿verdad? Pero esa parte a mí como me ha impresionado siempre. Entonces, es un ejemplo de que podemos enfrentar tristeza, que no está mal cuando te sientas triste. Si alguno en este grupo, en este momento está triste, no te sientas mal, es válido. Y la tristeza también implica molestia. Tuvo que haber algo que te provocó eso. Llegará su momento o una de dos, o lo enfrentas tú ahí, o si quieres con alguien que tengas mucha confianza a hablar, o aquí estoy yo, me puedes mandar un correo. Y ¿sabes qué? Quítate de tener una carga extra de lo que por sí ya tenemos. Podemos estar tristes. ¿Contestamos tu pregunta, Rocío? Sí, pastora, muchas gracias. Bueno, otro más. En el audio nos habla que la tristeza, las emociones del alma, sirven para que Satanás se apodere de esa debilidad. Ahorita vamos para allá, ahorita lo explico. Sí, totalmente de acuerdo. Porque además eso del perdón está precioso. Hubo cosas que ya no grabamos en el audio que entendí después. Es precioso. Ahorita vamos y esperemos que te quede claro. Si no, nos dices, Rocío. ¿Alguien más quiere comentar algo? La hermana Delia va antes. Ok, sí, Delia. Por favor. Sí. Hermana Delia. Mientras se conecta, si quiere, escuchamos al hermano Saturnino. A lo mejor sí, claro. problemas en el audio. Sí. Pastora, buenas noches. Hola, Satur. A mí me impacta que, bueno, lo tomo personal, dice, porque instrumento escogido me eres tú. Exacto. Y yo vi un propósito, dice, para servir al Señor, ¿sí? Para el servicio al Señor. Y ahora sí, como dicen, me gusta que dice que Dios me apartó, Dios me escogió, pastora, ahora sí que para servirlo. Y otra cosa que yo veo aquí es que, bueno, dice que yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Exacto. Pastora, todos de alguna manera hemos padecido de diferente modo, de diferente índole. Entonces, bueno, pues yo lo tomo personal porque me identifico. Amén. Gracias, pastor, es mi comentario. Muy bien, Satur. Para eso es la palabra. La palabra, Dios no la da en una forma punitiva de culpa. Yo sé y respeto, porque como con el ejemplo que los dedos de una mano son tan diferentes, igual así los hijos de Dios. Hay mucho pensamiento en la iglesia cristiana que nada más es un Dios de culpa, es un Dios que nada más está viendo a ver en qué te portas mal para soltarte el garrotazo. Yo encuentro un Dios de amor que cuando es necesario, como hijos, claro que nos va a llamar la atención, pero si lo primero que tú te encuentras en el Evangelio, sobre todo en Juan, que es un evangelio escrito para la iglesia, cuando dice, de tal manera amó, miren, esa frase a mí me vuela la tapa de los sesos cada vez que la pienso. Y me volteo a ver a sí misma, ¿no? Digo, qué forma de amar. Si yo me hubiera conocido y fuera Dios, diría, no, esta no la amo. A ver a dónde se va, pero yo no la amo. Entonces, Dios no es punitivo, Dios es amor. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, ese evangelio punitivo, con mucho respeto lo voy a decir, no conocen a Dios, porque la palabra es clara, el que no ama no ha conocido a Dios. Y luego dice, porque el verdadero amor
echa fuera el temor. Entonces, mis miedos, mis inseguridades, mi tristeza, y que vamos a ver que después esto es lo que encontramos en Pablo, en este capítulo. En este capítulo encontramos la respuesta de que sí, hay tristeza y es válido tenerlo, somos escogidos, somos un instrumento, sí, identifiquémonos, esa es la intención y no es punitivo. ¿Alguien más? Vemos si la hermana Delia ya tiene su micrófono. Parece que sí se conectó, ¿verdad? Sí, creo que sí, pero... Ok. ¿Hermana sí. Delia ya? No. No, yo creo que tiene mal su micrófono. La hermana Patti Mecalco, por favor. Ok. Quite su micrófono, conecte su micrófono, hermana Patti. Sí. Sí, buenas Ya. noches. ¿Ya? Sí. Ok. Sí. Ok. A mí lo que me impacta en el audio, y de veras, como tú acabas de mencionar, me vuela la tapa de los sesos, Paz, es cuando en Primera de Pedro, donde dice obedecer, y mencionas que el obedecer está en nuestro ADN. Exacto. Pues, híjole, eso te quita como todo orgullo de que estás haciendo lo correcto. A mí me impactó mucho, o sea, aún la obediencia ya es parte de nosotros. Amén. La obediencia está dentro de nosotros, y cuando dice, yo le mostraré lo que es necesario padecer, en la obediencia verdaderamente este padecimiento se da cuando empezamos a ver que todas nuestras circunstancias nos llevan a conocer el carácter de Dios, cuando nos rescata, cuando nos salva, cuando nos, bueno, sin palabras para conocer el carácter de Dios. Y la otra es que también nos hace ser esa obediencia a la expresión de Dios en esta tierra. Me encantó la manera en que Dios me habló a través de la obediencia está en nuestro ADN. Y pues... Qué bello es Dios. Sí. Qué bello es Dios. Sí. Entonces, sí. No, miren, la vamos a hacer, de verdad. Aunque ahorita te sientas, a ver, voy a usar una palabra que espero no ofender a nadie, como una piltrafa, como un abandonado. Aquí con Pablo podemos tener tristeza, podemos estar molestos, pero también aquí con Pablo y Pedro, que es el pasaje que toma Patti, estamos reservados para obedecer. Ahí está. Ya es Él en nosotros, no nosotros. Nos está formando, claro, y en la formada, pues, nos está esculpiendo, pero efectivamente, en el ADN espiritual ya traemos obediencia. Que algunos la manifiestan antes que otros, ese es otro boleto. Pero en la fila, todos vamos, ¿ok? ¿Alguien más? Entramos. Sí, ahora sí. Entramos, sí. Ahora sí, la hermana Delia. Ya, A ver, hermana, ojalá. ahora sí. Ok. Buenas noches, perdón. Hola. Más que nada va enfocada en la parte donde nos hace la pregunta justo de encadenados. Yo ahí lo percibí, lo entendí desde el punto de vista que en el momento que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo finalmente es quien nos lleva, quien nos redarguye, quien nos empieza a guiar a partir de ese momento, en todo momento, a cada instante, a cada segundo. Y cuando nosotros tenemos la relación íntima, finalmente ya no hay lugar, ya no hay para dónde te hagas, porque finalmente hacia allá es hacia donde nos va conduciendo el Espíritu Santo. Entonces yo entendí esa parte del encadenados. Fuimos elegidos y estamos encadenados a través del Espíritu Santo por la aceptación de nuestro Señor Jesucristo. No sé por si eso vamos a ser obedientes, Delia, totalmente de acuerdo. Aunque en este momento algunos de veras, pues no, tal parece que la obediencia no sale, pero precisamente por eso encadenados por la obra del Espíritu Santo y porque está en nosotros. Miren, aquí no nos toca hablar de santidad, pero lo menciono así rápido. La palabra dice en Hebreos que por una sola ofrenda Él hizo perfectos a los santos. ¿Dónde está la perfección? Pues en nuestro espíritu, porque el espíritu es el receptáculo donde se recibe a Jesucristo. Ahí es donde Él habita ahorita. Y de ahí, de adentro hacia afuera, empieza el cambio. Unos cambiamos en algunas cosas, otros en otras, pero llegaremos a lo que Dios ha querido en cada uno de nosotros, porque además,
Somos tan diferentes y así es el cuerpo. Así son los hijos, diferentes entre nosotros, de un mismo padre, pero el ADN lo tenemos del padre. Nosotros, por ejemplo, físicamente, conforme avanza el tiempo, ¿a poco no te pareces más a tu papá o a tu mamá? Tanto físicamente y muchas veces en carácter. Igual va a pasar con nuestro Padre Celestial. Totalmente de acuerdo, Delia. Tienes toda la razón. ¿Ok? Y es la lucha diaria. Yo así lo veo, a veces pienso, es que de la nada me surgió esto, de la nada me surgió aquello. No, hablando carnalmente, de la nada. Pero finalmente entiendo que es el Espíritu Santo el que nos está llevando a esa situación. Exacto. Okay. Bueno, gracias. Quiero ir al versículo 4. Ahí está, ¿por qué tanta molestia y por qué tanto dolor? Dice, porque por la mucha tribulación, o sea, era mucha la presión que él tenía. Piensen por un momento el tener que contestar a tantas situaciones tan difíciles en Corinto. Si tú le das nada más una revisadita rápida a los primeros 6 capítulos de Primera de Corintios, dice, fue lo que vimos el cuatrimestre pasado. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Digo, igual está la iglesia del siglo XXI, ¡qué bárbaros! Entonces, era mucha presión, porque además, pensemos un momento específicamente en Pablo. Por ejemplo, mira, él observaba o le enviaban o le decían lo que pasaba en las iglesias que él en algún momento había fundado. Imagínate tenerte que estar escuchando del Espíritu Santo para poderles contestar. Miren, el tiempo que lleva a preparar una clase es mucho tiempo. Una clase que estamos viendo un capítulo, que no sé si hoy terminamos, pero Sonia es la que mejor puede tener referencia de cuánto tiempo nos tardamos en preparar una clase. Ahora, esto es algo muy sencillo a lo que Dios le dio a Pablo. O sea, Pablo a contestar broncas donde el Espíritu Santo tenía que guiarle, en el caso de Corinto. Pero fíjate qué cosa tan bella. En Segunda de Corintios no es contestar una bronca. Aquí en Segunda de Corintios, él está pastoreando, se está mostrando como humano, les está hablando del amor, de la selección. ¿Sí me explico? O sea, de verdad, no era fácil la vida. Hablando de Pablo, era tener una iglesia difícil y dar una contestación bíblica. Pero, por ejemplo, ahorita nosotros como pastores, cuando tenemos una situación difícil, pues gracias a Dios ya está escrita la palabra, venimos y aquí buscamos una palabra. En este caso le venía la revelación total. Entonces, cuando dice aquí el verso 4, porque por la mucha tribulación es la mucha presión y angustia, la presión lo llevaba como ansiedad. O sea, vemos la parte humana. Y más podemos creer que esto es una palabra divina, usando elementos humanos, vasos, como dice aquí, instrumento escogido es él, ¿no? Y entonces dice aquí, pero si, y luego dice, tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas. Y entonces dice, no para que sean contristados, sino para que sepan cómo los amo. Qué impresionante el abrir su corazón y mostrarse como un ser humano que vive de todo, pero con el poder del Espíritu. Qué grueso, ¿no? No, yo lo veo muy grueso, ¿sí? Y luego, claro, explica, ahora, el dolor, la tristeza no nada más me la causó a mí, verso 5, sino, en cierto modo, pues a todos. O sea, no nada más yo me afligí, no solamente yo enfrenté dolor, eso es tristeza. No, se las causó a todos. Ahora, viene el 6, que creo que es muy interesante. Dice así, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y no sé si grabé la NBI o la Nueva Traducción Viviente o las dos. La Nueva Traducción Viviente del verso 6 dice así, la mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. O sea, el castigo fue como que se opusieron, se molestaron y ya lo mostraron. Es la traducción viviente. La NBI dice, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Se mostraron serios. O sea, que esa es otra parte. De quienes cometen pecado, claro que hay una consecuencia, claro que sí. Y el cuerpo se duele.
Y viene aquí en sus notas una pequeña síntesis muy concreta del verso 1 al 6, inciso A. Número 1, Pablo siempre esperaba la dirección del Señor. Por eso no fue con tristeza, porque si él los contrista, o sea, ¿quién le va a hacer que se alegre? Y luego, ¿cómo cambia esa tristeza en alegría con ellos? Inciso B, no ir con tristeza, que lo digo. C, tenía plena conciencia de su llamado a sembrar palabras de vida. Dice el verso 2, ¿quién será el que me alegre? O sea, si yo voy así como estoy, en lugar de llevarles palabras de victoria, palabras de gozo, no. Inciso D, la angustia de las noticias de la iglesia de Corinto, en el verso 4, se puede inferir que la primera carta la escribió con lágrimas. Esto es el corazón de un padre. Yo pregunto, ¿a quién de los que tenemos hijos en algún momento los hijos no han hecho algo que nos ha lastimado? Y que en ocasiones podemos reaccionar como enojados, pero es el dolor de un padre y que tenemos que corregir. O sea, es el corazón de un padre de Pablo hacia Corinto. Inciso E, aclara que esta reacción es también por amor. El verso 4 lo dice. ¿Sí? Es para que sepan cuán grande amor les tengo. Inciso F, el dolor es por toda la iglesia. Inciso G, la iglesia también tuvo una reacción. También reprendió al que había fallado. Y aquí podemos también inferir que siempre hay un remanente fiel. La iglesia de Corinto se había pecado, pero había también remanente fiel. Y eso les quiero decir, pasa en todas las iglesias, ¿eh? CFC no está exento. Ay, ha habido de todo, como en botica. ¿Qué problema del que vimos en Corinto no hay en CFC? No, todos están en CFC y en cualquier iglesia cristiana. Entonces, también aquí te da un parámetro de manejo. Me voy a enojar, sí me voy a enojar. Me voy a entristecer, sí me voy a entristecer. ¿Hay presión y angustia? Sí, sí hay presión y angustia. Pero amamos. Y esa es la parte que hace la diferencia del cuerpo de Cristo. Yo no sé cómo se ha sentido usted, bueno, así en forma muy personal durante todo este tiempo, y el quien ya se dio la oportunidad de ir a la iglesia. Híjole, y verlos, no sé, ya sé que no podemos bajar, me estaba bajando, pero, ay, ya sé que tiene que ser de lejos, pero por lo menos el hecho ya de verlos. O sea, ¿por qué? Porque a fin de cuentas somos una familia y nos amamos. Y yo no sé, pero esta CFC y creo que la Iglesia de Jesucristo somos muy besucones y muy abrazones. Y ahorita, pues ni beso ni abrazo. Entonces, te involucras con la gente, amas a las personas. Y eso nos sucede a todas. Ahora, vamos a la siguiente parte porque es bien importante. Quiero ver si en estos minutos perdón, es que hay una pregunta más. Ah, perdón, darla? sí, claro, perdón. Hermana Ana María, ¿puede preguntar, por favor? Nada más conecte su micrófono, sí. Ya. ¿Me escuchas? Sí, hermana. Bueno, sí. ¿Me escuchas? Aquí. Sí, perfecto. ¿Me escuchas? Sí. Sí, es que yo no escuchaba bien. Ok. Muy bien. Dentro de todo esto, de lo que estábamos hablando, era la siguiente parte donde hablábamos de que observáramos cómo Pablo tenía esa sensibilidad y discernimiento. Eso es algo que creo que todos necesitamos y tenemos que buscar y clamar a Dios, porque dentro de la grabación esta era una de las explicaciones que nos daba. Poder ser sensibles, porque no siempre que algo parezca favorable va a ser bueno para nosotros, claro, o es el momento oportuno. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Cómo ves? Esa está en la parte final, que no sé si la alcancemos a ver, pero sí tiene toda razón, hermana Ana María. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Perdón, ¿quiere decir algo más? ¿Quieres decir algo más? Sería para la siguiente parte, porque sí, es donde vamos a también tocar acerca de que Pablo nos enseña al perdón.
Sí, vamos a hablar, a ver si ahorita alcanzamos a hablar que Pablo del nos perdón. habla acerca del perdón, pero sería la siguiente fase. Sí, la otra parte, la parte final, de cómo conciliar, que dijo que abrió Dios puertas, pero no tuvo paz en su espíritu. Eso es muy importante. Y tiene usted razón, tiene usted razón. Lo vamos a tocar la siguiente semana, ¿sí? Creo yo, por los minutos que quedan, no por otra razón, ¿sí? ¿Alguien más alguna pregunta hasta aquí donde vamos para ya abordar el perdón? No se oye. No, ya no. Creo que ya no. ¿Ya no? Ok. Vamos a abordar el perdón los últimos minutos que nos quedan. Fíjese lo que dice el verso 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis que perdonarle. O sea, ya hubo una reprensión, hubo una reacción. Es el verso 6 lo que dice, que fue lo que leímos en las dos traducciones. Ahora, noten el crescendo del perdón. Es perdonar y consolar. El perdón, nunca olvidemos que es un favor gratuito. El perdón no se da porque la gente lo merezca. Y ahorita vamos a ver el crescendo. Me voy a ir al crescendo y luego me regreso. ¿A qué me refiero? El crescendo es lo que dice un verso y otro y otro. Me voy rápido porque eso no está escrito y ahorita me regreso al escrito. Vea su Biblia, dice así. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, que van de la mano. El perdón es algo gratuito que se tiene que dar. Y el consuelo es traerlo cerca y no abandonarlo, que no quede fuera del cuerpo. Dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, cuando yo perdono y consuelo, es que amo a la persona. ¿Ok? Ese es el crescendo. Ahorita regresamos al análisis de lo que está escrito en su documento. Porque también para este fin escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes, el ADN que ya tenemos. Entonces, hay perdón, hay consuelo. Cuando perdono y consuelo, estoy mostrando amor y estoy siendo obediente. Pero el otro punto, 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, esto es muy fuerte, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces, perdono, hay consuelo, perdón y consuelo. Amo, soy obediente, pero esto se hace en presencia de Cristo. Se hace cara a cara cuando tengo comunión con Cristo. Entonces, cuando yo soy el tipo de personas que perdono pero no olvido, no estoy en presencia de Cristo. Eso es muy fuerte. Ahora, en el audio lo que decíamos del perdón es que el perdón, aquel que cayó cuando nosotros damos el paso de perdonar y consolar y de atraerlo y ahí por amor confirmar todo esto, lo estamos llevando a levantar. O sea, el pecado hace que la persona caiga de su posición. Cuando yo perdono, la elevo nuevamente a mi posición. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús vino a perdonarnos y nos elevó a la posición de hijos y herederos y coherederos y a reinar juntamente con Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros consiervos? Llámese padre, llámese hijo, llámese esposo, llámese hermano en la fe. Es muy fuerte lo del perdón. Si somos de las personas que perdonamos pero no olvidamos, eso es desobediencia. Claro, aquí cabe la pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Ya sabe usted la respuesta, las veces que sean necesarias. No solamente 7, sino 70 veces 7. Ya sé que ya lo multiplicó y usted dice que son 490 veces. No sé si las lleva contadas. Si va en las 100, en las 200, pues le faltan muchas más, porque eso se va a la n potencia. Entonces, el perdón del que se habla aquí es un perdón total, exactamente igual como Jesús. Es esta descripción que perdonar, consolar, amar, obediencia y en presencia de Cristo es la descripción sencilla y profunda de la obra de Jesús. Dios no es complicado. Dios es bien sencillo y muy práctico. Quien complicamos las cosas normalmente somos nosotros. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Nos quedan 10 minutos. No sé si lleguemos a que Satanás no gane ventaja, pero si hay pregunta en cuanto al perdón, este es el momento.
¿Sí? Yo. Pastora, si yo perdono y no tengo oportunidad de consolar, simplemente perdono, me libero, pero no quiero tener trato con esa persona, ¿estoy incumpliendo con Dios? Mira, cada caso hay que analizarlo particularmente. Sí es importante en algún momento consolar. También entiendo que en ocasiones las situaciones están tan tensas que es mejor dar un espacio. El punto ahí, Rocío, sería que en tu corazón hubiese siempre el deseo que en su momento yo le consuelo. Porque a veces nos pasa esto, perdono, no quiero ver, en este momento no, pero va a llegar el momento que lo vamos a tener que ver cara a cara, que estemos listos para consolar. Aquí se lee muy sencillo, perdono, consuelo, lo acercas, lo amas, y entonces luego soy obediente y entonces estoy en presencia de Cristo. En la vida cotidiana, yo no me he puesto a revisar, pero podría intentar, nada más Sonia, por favor, y ahí anótalo, para la siguiente semana saber cuánto tiempo pasó exactamente entre 1 de Corintios y 2 de Corintios. Que ahí está nuestra base para lo que te estoy diciendo, que a veces sí puedo perdonar, pero no puedo consolar, o porque todavía no estoy capacitado, o porque la persona no lo permite, porque es en ambos sentidos. Entonces, si nosotros encontramos entre 1 y 2 de Corintios cuánto tiempo pasó, es el tiempo que pasó que se le está dando la oportunidad a la iglesia del proceso. ¿Sí contesté? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ingrid. Sí, Ingrid. Por favor, Ingrid. Pastora, sí tenía un poquito que ver con lo que acaba de responder, ¿no? Que Ajá. cuando la persona no se permite, o sea, yo puedo perdonar, yo ya perdoné, pero si la persona no te permite consolar y de algún modo la persona sigue creyendo que no tuvo la culpa, que él no es responsable, pues de alguna manera se dificulta ese proceso que uno debería de hacer a lo mejor en obediencia. Entonces, mi duda era un poquito eso, ¿no? Aunque yo tenga esa intención de hacerlo, si la persona no quiere, yo no debería de insistir. No, Ingrid, hasta que se dé la oportunidad. Porque mira, tú puedes insistir, esto sí es aprendizaje por experiencia pastoral, ¿sí? Por los años de servicio. Yo he observado que cuando insiste alguien a que se haga en el momento que él está dispuesto y el otro no quiere, nada más se vuelve una serie de argumentaciones y ataques y se ahonda más el distanciamiento. Eso es lo que yo he observado en mi ejercicio pastoral. Cuando damos tiempo, ahora sí como se dice, a que las aguas se aquieten mutuamente y que yo estoy listo y yo voy a perdonar, entonces tengo que dar tiempo también al otro. Por eso digo que nuestra base puede ser el tiempo que transcurrió entre 1 de Corintios y 2 de Corintios. Ok, ¿Sí? pastora, gracias. En mi experiencia pastoral, sí les digo que hay que dar espacio de tiempo, porque si no yo noto que muchas veces las cosas se vuelven a poner y a veces peor que como estaban. Peor que como estaban. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Sí, la hermana Anita Salguero y después la hermana Irma. Ok. Y yo. Y el hermano Saturnino, sí. Ok. Y nosotros, Sonia. Saturnino. Y Erika, ok. No lo estás. No. Hermana Anita no ha puesto el micrófono. Conecte su micrófono, hermana Anita. Porfis. No, sí se estaba escuchando. No, tiene su micrófono apagado, hermana Anita. Luego yo. Bueno, por mientras la hermana Irma, por favor. Hermana Irma, porfis. Una pregunta. Sí. Si yo estoy consciente de cosas que a lo mejor puedo perdonar, pero ya no va a ser la misma relación. Voy a poner un ejemplo concreto. Cuando nos casamos, yo le dije a mi esposo, yo aguanto tristezas de falta de salud, económicas de cualquier índole. Pero yo estoy segura que no. Y vamos a suponer que hubiera pasado, yo ya lo había dicho, yo lo perdono, pero ya no puedo estar con él. Estoy
faltando a lo que yo siento como formación, como que lo tengo muy claro. Desde antes de casarme yo lo hablé con él. No sé si... Mira, te voy a contestar en 2 vías. Lo primero, creo que no se puede saber si se tiene la capacidad hasta que se vive, pero no quiero que lo vivas, claro. Nada más es una explicación. Se sabe qué capacidad se tiene hasta que se viven las cosas. Ponle el nombre que guste. Sí, ahorita tú mencionaste un engaño. Bíblicamente, por un engaño, estamos autorizados a separar. ¿Ya lo envió? Ya. ¿Sí? Ya quedó enviado. Pero también sé que hasta que llegase, porque lo podemos trasladar a una enfermedad, o sea, hasta que vives. Entonces, mira, a mí me impresiona mucho la viudez, porque yo pienso que son de las cosas que no puedes opinar hasta que lo vives. Mientras no tienes la experiencia, a mí se me hace bien difícil llegar con una ayuda y decir, bueno, ya lloraste mucho, ya. No, eso yo no lo hago. Porque yo no he vivido la viudez. Yo no sé, y además, los que estamos casados y que tenemos ya muchos años, llega un momento que tienes más años con tu cónyuge viviendo que con tus papás. En mi caso, ya mis papás no están, ya lo enfrenté. Ya aprendí a lo mejor un poquito, aunque cada quien somos diferentes. Pero es un ejemplo. Yo creo que hay cosas que hasta que se viven, pero en caso de adulterio es por lo que la Biblia sí nos da libertad de separarnos. Ahora, cada caso hay que analizarlo. ¿Ok? ¿Alguien más? La hermana Anita ya conectó su micrófono. Ok. Anita. Solamente para preguntar. Primero preguntar. Cuando tú te acercas a pedir perdón y la otra persona no te perdona, ¿qué más puedes hacer ante esa situación? Ya nada, Anita. Ya queda la responsabilidad en la otra persona. Ya nada. Tú diste el paso que tenías que dar. Ahora, la experiencia que he tenido acerca del perdón es poderlos perdonar al grado de poder después estar conviviendo. Esa ha sido mi experiencia con las personas que he podido acercarme. Claro. Pero siempre es difícil cuando una persona no quiere caminar con uno, ¿no? Claro. Lo que dice. Sí, mira, la palabra dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Hay momentos que ya no depende de uno. Ya hizo uno lo que tenía que hacer y la gente no quiere. Ya no podemos hacer más por otra cosa. Si fueron un ejemplo más, si fueron situaciones con alguien que ya partió con el Señor, pues ya tú dices perdón, olvido, saldo la cuenta, pero ya no puedes hacer más. Ya está con el Señor. ¿Sí? Gracias. ¿Está contestada la pregunta? Ajá, sí está contestada. Okay. ¿Alguien más? Hermano Saturnino, por favor. Sí, pastora. La importancia del perdón en nuestras vidas, o sea, es vital, porque a las personas que nos han agraviado, nos han ofendido, nos han pagado mal por bien, nos han traicionado, pastora. Exacto. En mi experiencia, me traicionaron en una ocasión en el trabajo que yo recomendé a X persona y esa persona a mí me traicionó. Okay. Entonces, pues se siente gacho, perdón. Claro. Y según yo, pastora, lo perdoné, pero lo perdoné de dientes para afuera, pastora, porque me acuerdo muy bien que iba yo en una ocasión en el metro y el Señor me dijo, ¿no has perdonado a fulano de tal? No, sí, Señor, ya lo perdoné. No. Y pastora, la verdad, pues iba yo en el metro, me puse, ahora sí lloré y perdoné a la persona. Okay. La perdoné de corazón, o sea, el perdón es como dice la palabra de Dios, no como yo piense, no como yo digo. Y me encontré un verso en Mateo 18:35 donde habla de los dos deudores, pastora. Okay. El verso del capítulo del 18, el verso 35 dice así, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sus ofensas. Entonces, ahora sí como decimos, el perdón es delante de Dios y es de corazón.
Entonces, pastora, cuando yo hice eso, lo perdoné, me sentí libre, pastora. Amén. Es a lo que hace referencia. Entonces, para que Satanás, en este caso, no gane ventaja. Exacto. Que yo siga en mi relación con Dios. De que yo crezca en mi relación con Dios. Amén. Así es. Todo, pastora. Gracias. Muy bien, Santos. ¿Quién más? La hermana Erika sigue, después el hermano Juanito y después la hermana Delia. Ok. Mi pastora, pastora, mi pregunta es, sí, Francisco. ¿Cómo consuelo? La cuestión del consuelo, fíjate que algo bien hermoso en cuanto al consuelo, es que inicia acercando a la persona, pero orando por ella. O sea, hay que estar orando y de ahí empezar a la persona a dar aliento y ánimo. Por eso es tan importante todo lo que han comentado. Si la persona no lo permite, uno no lo puede hacer. Esa es la realidad. Pero uno sí puede estar orando y el Espíritu Santo empieza a tratar con él. Y una vez tratado en su momento, o viene y busca o da la oportunidad. El consuelo lo que implica es una cercanía, primero en oración, para dar aliento y ánimo. ¿Sí? Porque es donde viene en el verso 7, que dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahora, recuérdense que el caso que aquí están tratando es de lo que pasó en Corinto, que aún toda la iglesia estaba en contra de la persona. ¿Sí? Eran casos conocidos de todos. Y los que el remanente fiel se plantaron en una verdad divina. Y el otro, al ser consumido de tristeza, que es lo que menciona, para que Satanás no gane ventaja. La cuestión de ser consumido de tristeza ya es donde entra Satanás, es como tragárselo por entero, meterlo a tristeza, 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 tristeza. Nos ha tocado a veces conocer personas que por más que tú hables y digas tristeza, 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 y si el Espíritu Santo no abre su cerebro y su corazón, por eso el consuelo implica orar por la persona. De ahí partimos de oración para dar aliento y ánimo, ¿sí? De ahí. En ocasiones, hasta que se nos dé la oportunidad de hablar directamente. Y si no se nos da, hay que ser prudentes. ¿Contesto la pregunta, Francisco? Sí, pastora, gracias. Sí, ok. ¿Alguien más? El hermano Juanito. Sí, Juanito. Y después la hermana Delia. Sí. Buenas noches. Hola, Juanito. ¿Se oye? Sí. Sí. No. Nada más para opinar de que una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado es la de aprender a perdonar. Amén. La gente que no perdona porque no ha experimentado lo hermoso, lo divino, que es perdonar de corazón. Y pues yo lo he vivido muchas veces. Nos hicieron desde niños muchas cosas, la familia, y yo decía que los había perdonado, pero no. Cuando Dios me ayudó a perdonar, uno cuando perdona, Dios arranca de nuestro corazón ese momento difícil por el que pasamos y llegamos a ver a las personas enfrente y como si nunca nos hubieran hecho algo. Y es sorprendente porque se acercan y hasta me han pedido disculpas y yo digo, pues, ¿de qué? Pero pues, es que perdónenme de que esto o lo otro. No, digo, ¿cuándo? Y eso es lo, bueno, me di cuenta después que eso es cuando Dios nos ayuda a perdonar, que lo más peor que nos hayan hecho, Dios nos ayuda y arranca ese momento, se olvida. Y yo pues soy testigo de eso, porque desde chicos y más grandes todos nos hicieron cosas muy difíciles humanamente, o más bien sin Cristo, jamás las hubiéramos perdonado, pero con Dios, con Cristo en nuestro corazón reinando, fue fácil y ha sido lo más hermoso, que Dios nos ayude a perdonar, que nos enseñe. No es fácil, pero es bien hermoso cuando uno aprende realmente a perdonar. Se olvida como si nunca, o sea, de veras que una ocasión habían golpeado a uno de nuestros hijos
y fuimos a comer a ese lugar y yo vi al muchacho, pero yo no me acordaba. Yo le voy a dar la mano y él se echa para atrás. Yo camino 3 pasos adelante, lo agarro y lo abrazo y le digo, Dios te bendiga. Y ya salimos y le digo a mi esposa, mira, no quería que se lo saludara. Y dice, ay, no te hagas, pues tenía miedo de que le fueras. Le digo, ¿de qué? Pues que le fueras a pegar. Le digo, ¿pero de qué? ¿Por qué le voy a pegar? Y dice, ay, no te hagas, ¿a poco no te acuerdas de que le pegó a uno de nuestros hijos? Le digo, sí, pero bueno, ya se me olvidó, le digo, pero así es hermosísimo perdonar como Dios nos perdonó, porque Él dice que perdona y arroja a lo profundo de la mar lo que le hayamos hecho, va todos nuestros pecados, y yo digo, vivo eso. Yo no creo que la gente perdone cuando dice que perdona y no olvida, no creo que haya perdón divino, pero sí hay, pero hay que aprender. Es todo. Sí, Juanito, gracias, totalmente de acuerdo. Esa es la capacidad de nuestro Dios cuando obedecemos con el perdón, que hace olvidar. Quisiera, ahorita damos la participación, creo que faltan 3 personas, pero sí quisiera tocar de una vez el pasaje del verso 11, para que Satanás no gane ventaja algunos sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta cuestión de no ignorar es tener la información de Logos, tener la información de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él es capaz de hacer y ser lo suficientemente inteligentes. Eso es ignorar. En ejercer la mente llena de Logos. Por eso es importante. No ignoramos sus maquinaciones. Ahora, recuerden esto. La palabra dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás no se anda con medias tintas, ¿eh? Si nosotros por ahí estamos guardando algo y esto crece, a donde quiere llevarnos es a eso, a matarnos, a destruirnos. Nos roba la paz, nos roba el gozo, no. Y nos roba la facilidad de perdón. Pero acuérdense, en el ADN somos obedientes de que vas a poder perdonar, vas a poder perdonar. Si algo quisiéramos dejar en tu mente y en tu corazón al término de esta clase es que eres un instrumento, eres una vasija, puedes enfrentar tristeza, presión, angustia y puedes perdonar. Que tienes la capacidad de perdonar, de consolar, de ser obediente, de amar, de ser obediente, porque fíjate, cómo perdonas, consuelos y luego amas, es la consecuencia de. Soy obediente, amo, consuelo y estoy en presencia de Jesucristo. Eso habla de comunión. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás estás bloqueando. Y ahí mismo, que son citas que ustedes conocen, Juan 8:44, cuando Dios les dice a esta gente, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los dice vuestro padre queréis hacer. Y dice, él ha sido homicida. Él viene para hurtar, matar y destruir. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, el que no gana ventaja es conocer los principios divinos y ahí no somos ignorantes. El ser ignorantes es cuando no conozco el principio y no lo aplico. Aunque en ocasiones nos lleve tiempo para aplicarlo, pero lo importante también es conocer el principio. El ser consumido de demasiada tristeza es cuando la gente entra a depresiones profundas, es tragar por entero. Pero también de ahí, nuestro Dios tiene todo, absolutamente todo el poder. ¿Sí? El ganar ventaja implica engaño, codicia de tener dominio en el alma. Exactamente lo que le arrebató Jesús es lo que Satanás quiere quitar de nosotros al tratar de que nosotros no seamos personas que perdonemos. Pero tú y yo somos personas que podemos perdonar, aunque en algún momento esto lleve un proceso y un tiempo. ¿Sí? Ok. ¿Quién más tiene? Habría 3 participaciones más. Era sí, Tony Naranjo. La hermana Delia y la hermana Tony Naranjo. Primero la hermana Delia, gracias. Por favor, ya con esto terminamos. Sí, enfocada en los inicios de cuando yo llegué a Cristo, en uno de los cursos que llevé del perdón, a mí me impresionó mucho que lo que aprendí o que nos mencionaron fue que era una decisión. Exacto. En ello, ahorita con todo lo que estoy leyendo y viendo,
finalmente, y lo que acabo de escuchar ahorita de la retroalimentación con los hermanos es qué pasa cuando no nos perdonan o cuando no perdonan, ¿no? Ahí yo veo la cuestión de la decisión. Yo más bien toda esta experiencia la he visto cuando me ha tocado consolar o me ha tocado hablarle de perdón. De verdad que Dios me pone a la gente delante de mí para hablarles del perdón. Y lo primeritito que me dicen es que no es fácil. Y mi enfoque va en ese sentido, en que el perdón es una decisión y que efectivamente para nosotros en nuestra calidad de seres humanos no es fácil porque nos ganan las emociones y los sentimientos, pero que si nosotros realmente decidimos perdonar, porque el primer beneficiado somos nosotros, exacto, el que lo va a hacer en el tiempo y en la oportunidad es Dios. Y eso pues me ha dado la oportunidad de llevar a la gente a esa situación, pero partiendo de la base de la decisión. ¿Realmente quieres perdonar? ¿Realmente te quieres liberar? ¿Realmente te quieres hacer a un lado todo eso que te daña y te lastima? Porque finalmente al más importante y al primero es a uno. La otra persona a veces ni se entera, ni se entera de todo lo que nos provoca, pero cuando nosotros perdonamos, la primera persona beneficiada, la más fuerte, es la que perdona. Entonces, en esa cuestión de enfocada a la decisión de perdonar, es el hecho en que Dios lo va a hacer en el tiempo justo, en el tiempo oportuno, y se va a dar. Es finalmente la decisión para mí lo más importante dentro de lo que es el perdón, ya que nos lleva a ser consolados, a ser levantados y liberados. Amén. ¿Quién más? Tony, creo, ¿no? Gracias, Delia. ¿De qué pasa? Gracias a usted. Hola, buenas noches. Hola, Tony. Mi duda es que cuando la agresión ha sido por causa del evangelio y obviamente pues la persona, la agresora, no tiene la mínima intención de pedir perdón, aun cuando yo diga lo perdono por su ignorancia, pues puedo cumplir con el consuelo porque, bueno, sé que al punto donde Dios nos quiere llevar es a que volvamos a amar. Pero no es imposible esa parte cuando ha sido por el evangelio. Para mí es más grande que si fuera por algo personal. Entonces, obviamente pues dicen, pinto mi raya, no quiero, te quiero cerca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas? Porque hasta creo que las ganas de pedir perdón se me van, de escuchar de te quiero lejos de mí, por causa del evangelio. Bueno, yo creo que más bien ahí tienes que descansar. Con mucho respeto voy a decir eso. Es difícil que sea por causa del evangelio, porque en algún momento sientes como una ofensa hacia Dios. Así es. Ahora, esto es lo que no quiero lastimar. Acuérdate que Dios tiene su forma de tratar con cada persona. Y la palabra dice que cuando es por causa del evangelio, pon la segunda mejilla. Más bien, Tony, entiende que Dios te permite entender que esas personas no tienen la capacidad todavía de reconocer a Señor como Dios y lógicamente van a ofender. Si nosotros nos vamos al terreno 100% del Espíritu, les hace falta nacer de nuevo, no tienen la capacidad de entender, no tienen todavía la luz del Evangelio. Cuando llegue la luz del Evangelio, llegará el día que te digan, ¿sabes qué? Perdóname, la regué. Ahí no te preocupes en perdonar, no tienes que defender a Dios, Dios se defiende. Sí entiendo de veras tu enojo, tu molestia, porque rechazan a quien sabemos que es el Rey que puede ayudar y transformar una vida. Pero descansa en que Él es el que salva y que en su momento esta gente llegará al Señor. ¿Sí? Ahí descansa. Entiendo perfectamente tu postura. Perfecto. Pero descansa en Dios. Oigan, se me pasaba mencionar el verso 10, algo muy importante. Dice, al que vosotros perdonan, yo también, porque también yo lo he perdonado.
Y la frase que quiero resaltar, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Esto habla, ahí en su documento viene el verso 10, es muy interesante, ya que Pablo menciona que lo ha hecho en presencia de Cristo. Presencia es faz, es rostro, lo cual habla de intimidad, de ver cara a cara. Ese es el punto, comunión. Si algo encontramos en la vida de Pablo, es comunión con Dios. Qué barbaridad, y pusimos qué reto. Presencia es adoración, es alabanza, es consultar todo, es comunión. Y concluimos con esto, la frase que aquí dice, tú y yo necesitamos ser conquistados, subyugados, dominados, seducidos y llevados en el caminar triunfal de Cristo, en adoración y alabanza. Hasta aquí nos quedamos, son las 10:15. Dios les bendiga. Nos falta ver del punto 4 en adelante, que era una de las preguntas de Anita Salguero. Ana Salguero, Salgado, perdón. La siguiente semana vemos esta parte y por ahí les enviamos otra parte de clase del capítulo 3. Dios les bendiga, que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Descansen.